Historias para contar. Estamos en el sepulcro de Mariano de Jesús Euce Hoyos, sacerdote y misionero colombiano, beatificado por la Iglesia Católica. El padre Marianito nació en el vecino municipio de Yarumal, Antioquia, el 14 de octubre de 1845, en el seno de una familia muy religiosa que al otro día de nacer lo bautizó y a la edad de 2 años hizo el sacramento de la confirmación. Don Pedro Euce y doña Rosalía Hoyos, padres del padre Marianito, al ver la influencia que estaba perdiendo el catolicismo en la educación en esa época, se encargó de la educación de sus 7 hijos, siendo Marianito el mayor de ellos. A la edad de 16 años, Mariano de Jesús dice a sus padres que quiere ser sacerdote. Ellos se comunican con su tío Fermín Hoyos, que para el momento era párroco del municipio de Girardot, Antioquia. Al lado de su tío Fermín, Marianito recibió una formación sacramental alta. Pasó mucho tiempo junto a él y el 14 de julio de 1872 se ordenó como sacerdote. Pero no empezó su vida sacerdotal aquí, en Angostura. Empezó en otro municipio también de Antioquia. Como les contaba, Marianito no empezó su vida sacerdotal acá, en Angostura. El recién ordenado padre y su tío Fermín fueron trasladados al municipio de San Pedro de los Milagros, como les dije anteriormente, otro municipio del norte de Antioquia. Pero esta dupla, que fue conformada y consolidada y trabajaron muy bien, no duró mucho. En 1875 el padre Fermín fallece. En 1876 el padre Marianito es trasladado a su ciudad natal, Yarumal, y ya en 1878 es trasladado aquí, a Angostura, donde terminaría sus días. Angostura, municipio de Colombia ubicado al norte del departamento de Antioquia, fundado el 3 de enero de 1814 por los hermanos Barrientos, inicialmente fundado como San José de Amieta, luego San José de Angostura y coloquialmente como se conoce hoy, Angostura. Este municipio se encuentra ubicado a unos 130 kilómetros de la ciudad capital del departamento, Medellín. Su gente es cordial y amable, como buenos paisas, jocosos y siempre nos reciben con una sonrisa y las puertas abiertas. Cuando Marianito llegó a Angostura a ejercer su labor sacerdotal, no llegó ni a la iglesia principal ni como párroco. El párroco de la época era el padre Rudecindo Correa. La iglesia donde se oficiaban los sacramentos era esta, la Capilla Cristo Rey. Y como el padre Rudecindo Correa era un adulto tan mayor, no había podido concluir la construcción de la misma. El padre Marianito llegó a ordenar todo y cuando fue ordenado párroco, terminó esta capilla. En torno al padre Marianito surgen muchas leyendas urbanas, muchas cosas reales. Una de las reales fue que a los 10 años de haber muerto, exhumaron su cuerpo y había un cuerpo incorrupto. Más adelante miraremos el cuerpo original. Esta es una réplica de la primera restauración que se hizo. Fue en yeso y la nueva que hicieron es a base de látex. ¿Por qué la cambiaron? Porque el yeso contraía humedad y terminaba de dañar el cuerpo original del padre Marianito. A Marianito se le cuentan varios milagros en vida. Uno de ellos, un incendio que amenazaba con consumir parte del pueblo,
Llamaron al padre Marianito y él rezó un exorcismo al fuego y lo extinguió. En otra ocasión, otro incendio amenazaba también con consumir el pueblo. Lo llamaron a él y roció agua bendita sobre el fuego y este también se extinguió. En otra ocasión se dice que Marianito vio a una niña que caía de la parte alta de la iglesia y él levantó las manos, oró y cuando la niña cayó al suelo todo el mundo pensaba que se había muerto. A la niña no le pasó absolutamente nada. Se dice también que Marianito escuchaba la voz de Jesucristo en la cruz cuando decía tengo sed y esto lo impulsaba aún más a servirle a la comunidad, a buscar de Dios, debido a que también sufría mucha persecución, pues fue intentado trasladar muchísimas veces de esta comunidad. Se dice que en otra ocasión, dos mujeres que no eran de esta tierra se burlaban del padre Marianito y hacían caricaturas de él mofándose. De un momento a otro él oró y ellas empezaron a sufrir dolores de cabezas tremendos. Una de ellas murió y la otra de ellas se acercó al padre y le pidió perdón. Este le impuso manos y ella se sanó. Se dice que en otra ocasión había una niña sorda del pueblo y el padre Marianito untó de saliva sus dedos e hizo cruces en sus oídos y ella recuperó el oído. Todo esto que se cuenta son leyendas o son datos que no se pueden en este momento certificar. Solo hay un milagro que se puede certificar y fue el que ocasionó que el padre Marianito en este momento sea beato. En la década de los 80 ocurrió un incendio aquí en Angostura. Se quemó la fachada de la iglesia y varios locales aledaños. Pero curiosamente, el incendio no llegó hasta acá, donde estaba el cuerpo incorrupto del padre Marianito. Este incendio causó revuelo en la comunidad, pues solo se quemó la fachada de la iglesia. La primera columna es en material, pero la segunda columna y de aquí para atrás, todas son de madera. En vida, el padre Marianito supo llevar muy bien los tres votos: pobreza, obediencia y castidad. Se dice que cuando murió no tenía ni siquiera la ropa digna para su entierro. Y así, José Quintero se ofreció a pagar el entierro sin escatimar gastos del padre Marianito, pues se dice que él un día llegó muy herido a buscarlo y el padre Marianito untó saliva en sus dedos y paró las hemorragias de sus heridas. La Iglesia Católica ostenta 4 títulos: Siervo de Dios, Venerable, Beato y Santo. El padre Marianito fue el primer beato que ostentó ese título en Colombia. Y aunque las historias cuentan muchos milagros que hizo el padre Marianito, la Iglesia Católica solo tiene en cuenta los que se hicieron cuando la persona fallece. En este caso es uno el que convirtió al padre Marianito en beato. Y es que el presbítero Rafael Gildardo Vélez Saldarriaga sufría un cáncer sin mejoría y un día alguien le regaló una estampita del padre Marianito. Él le oró con mucha fe y 6 meses después estaba curado. Y es que el 26 de marzo de 1999 el Papa Juan Pablo II firma los decretos donde se certifica el milagro que hizo el padre Marianito, pues el Vaticano designó un comité médico religioso para hacerle exámenes y estudios a este presbítero que recibió el milagro y lo certificó que sí, había sido obra del padre Marianito. 3 han sido los lugares donde han reposado los restos del padre Marianito. El primero, cuando murió, en la capilla Cristo Rey, donde él inició su labor sacerdotal. El segundo, a la entrada de aquí, la iglesia principal. Y el tercero es su cuerpo incorrupto que se encuentra al fondo. Ha sido una situación muy interesante en el padre Marianito. 10 años después de su muerte, fue exhumado su cadáver y su cuerpo estaba totalmente incorrupto, o sea, que no se había desintegrado. Esto generó revuelo en la sociedad de la época. Pusieron al padre Marianito en exhibición y la gente empezó a robarle partes
de los dedos de la nariz, como una manera de representarlo y de tenerlo en su casa. El 9 de abril del año 2000, el Papa Juan Pablo II ordena la beatificación del padre Marianito, y desde ese momento reposa su cuerpo con una segunda restauración aquí. Nos encontramos en el custodio a la entrada del municipio de Angostura. La topografía del terreno aquí ha cambiado. Antiguamente aquí había una cueva. Cuando estalló la guerra de los 1000 días, en este lugar, el padre Marianito se ocultaba de manera que podía divisar el pueblo. Por eso el custodio fue hecho de manera a una analogía. El padre Marianito aún vigila al pueblo. El padre Marianito se cuenta que era un hombre de carácter fuerte, defendía las cosas de Dios. No tenía discriminación entre pobres y ricos, mujeres u hombres, niños, ancianos. Defendía lo de Cristo a capa y a espada. A los pobres los llamaba los nobles de Cristo. No tenía reparo en gastar su dinero o en dar su propia ropa o en dar hasta su propia comida para los más necesitados. Luchó siempre contra todas las guerras que se presentaron en su contra, no simplemente por las guerras de los partidos, porque muchas veces intentaron sacarlo de esta, su tierra. Aunque era de Yarumal, él se declaraba un angostureño más. El padre Marianito gozó de muy buena salud siempre, pero a mitades del mes de junio de 1926 tuvo una recaída que lo obligó a estar más de un mes en cama. El 12 de julio de 1926 tuvo un ataque de enteritis, una infección que da por comer alimentos contaminados, y murió a la edad de 80 años el 13 de julio de 1926. Murió en una situación de precariedad, una pobreza extrema. No tenía alimento, no tenía bebida, no tenía ni una ropa digna para poder ser enterrado. Así terminó sus días en este municipio el padre Beato Mariano de Jesús Euse Hoyos. El padre Marianito fue el primer beato colombiano. Gran parte de su vida eclesiástica la vivió acá en el municipio de Angostura, compartió pues con todas las comunidades de acá e hizo posible varios milagros. El padre Marianito fue una persona que nació en el municipio de Yarumal, Antioquia. Cuando se hizo sacerdote, vino a trabajar acá en el municipio. Vivió toda su vida sacerdotal desempeñada acá en el municipio. Fue una persona muy dada a la gente, fue una persona muy caritativa, una persona con un servicio y con una vocación de pobre muy grande, y era alguien pues que realmente amaba su sacerdocio, su ministerio, amaba servirle al pobre, amaba servirle al prójimo, amaba toda lo que tenía que ver con el fervor religioso de la comunidad. Me parece muy positivo la santificación del padre Marianito, ya que esto atraería a muchos más visitantes y turistas al municipio, lo que ayudaría al desarrollo pues, del mismo municipio y a que más feligreses pues, también visiten su santuario, y también sería pues un gran acontecimiento para toda la comunidad cristiana, religiosa cristiana de la región y del país. A ver, lo que yo opino de que Marianito sea nombrado santo tiene un lado positivo y un lado negativo, ¿cierto? Todo mundo, o pues la mayoría de personas de acá del municipio, dicen que la economía, el turismo, toda esta parte pues traería una reactivación al municipio muy grande, ¿cierto? Al ser nombrado el santo, pero no podemos dejar de lado lo que es el aspecto negativo de la santificación de una persona o de tener un santo dentro del territorio municipal. ¿Y cuál sería ese aspecto negativo? Sería la basura, sería la contaminación, sería toda esta parte de deterioro ambiental que trae consigo una peregrinación masiva, que sería lo que pasaría acá en el municipio. Nosotros tuvimos la experiencia cuando fue beatificado el padre Marianito en el año 2000,
y fue que la cantidad de basuras que se producía semanalmente se triplicó y se estaba convirtiendo ya en un problema ambiental para el municipio debido a que el relleno sanitario no tenía la capacidad para soportar esta carga de basura. Entonces sería bueno por un lado porque reactivaría totalmente todo el comercio del pueblo, ¿cierto? A través de las peregrinaciones muchas veces el comercio, los restaurantes y demás se reactivan, pero la parte negativa que tiene que se tenga un santo dentro del territorio es impresionante. El milagro que he escuchado del padre Marianito es que en una de las veredas de acá del municipio había un señor al cual no le gustaba ni participar en misa ni confesarse. Entonces, en una conversación que tuvo con el padre Marianito, el señor le dijo que si un chamizo que había ya prácticamente seco de guayabo florecía y echaba frutos, que él bajaba a la iglesia, se confesaba y participaba de la misa. A los 15 días el padre Marianito vio a este señor en la iglesia confesándose, siendo partícipe de la Eucaristía, y después pues se le acercó y le preguntó, y era que el chamizo de guayabo había florecido y había dado fruto, lo que entonces el señor cumplió su parte de la promesa y vino a ser partícipe de la confesión y la Eucaristía. Según la tradición oral y según pues la tradición del municipio, ¿cierto? Historias que han pasado de generación en generación, desde nuestros abuelos y demás, hubo algo que cuando empezó todo el proceso de siervo de Dios, al padre Marianito lo iban a llevar para el municipio de Yarumal. Lo iban a sacar pues de acá del pueblo porque él había nacido allá en Yarumal, ¿cierto? Cuando lo pusieron, pues pusieron el cuerpo de él, el ataúd de ese entonces, en un carro en el que se lo iban a llevar. El carro se dañó, o sea, no funcionó. Después lo iban a pasar a otro carro y dice la gente, dicen las tradiciones orales, que ni 50 personas fueron capaces de levantar el ataúd, que ya cuando tomaron la decisión de que realmente no se lo iban a llevar, sino que lo iban a dejar aquí, el ataúd se volvió totalmente liviano, que inclusive lo pudieron llevar entre 2 personas y el carro por arte de magia se arregló, o sea, no tenía absolutamente nada. Más milagros que la misma tradición oral cuenta es que aplacaba incendios, quitaba plagas de los cultivos, inclusive dice la misma comunidad que el padre Marianito sigue protegiendo el municipio, puesto que a Angostura le han intentado colocar 3 bombas, 3 artefactos explosivos y ninguno de los 3 ha explotado. Entonces son tradiciones y son creencias que la gente tiene, que realmente él sí nos está cuidando a nosotros. Estamos en las cuevas de Marianito. Se dice que el padre Marianito usó estos lugares como una red de túneles para puntos estratégicos en el municipio. Allí se escondía cuando explotaban las guerras, la guerra de las escuelas, la guerra de los 1000 días, todas aquellas guerras que se avecinaron y que vivió en su momento. Aquí oficiaba las misas, se bañaba, lavaba la ropa, perduraba días hasta meses. Aquí lo visitaban. Esto que vimos no es simplemente estas 2 cuevas, es una red de túneles que conecta y rodea al municipio. Claro, la topografía ha cambiado con el tiempo, pero todo esto eran cuevas en las cuales se podían hacer recorridos. Ya no, está totalmente prohibido. Solo queda la entrada, solo queda el recuerdo, muchas velas, muchas imágenes, muchas placas conmemorativas al padre Marianito. Historias para contar.